Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video, en los cuales les hablaré un poco de lo que representa las artes visuales y cómo se originó. Suscríbete aquí abajo y también comenta y comparte. Bien, las artes visuales comenzaron desde mucho antes, desde la época de los primeros seres, en los cuales usaron en la roca, en las artes rupestres, para ilustrar sus vivencias, sus creencias, sus valores. Y aquí en Colombia se ve muy reflejado en muchas partes del país. Por un lado está la Amazonia, aquí en Boyacá tenemos, en este caso con los muiscas que vivieron primero antes de nosotros, o los taironas también en la costa, que reflejaban todas esas creencias que tenían. Lo mismo pasa con los romanos, con los griegos, con los egipcios, donde mostraban sus estilos y donde ahí aplicaron la escultura, el marmolado, entre otros. Si nos montamos al Renacimiento, marca un punto de inflexión, ya que a lo largo de la historia, como Miguel Ángel, nos mostraron otras perspectivas o otras formas de crear obras artísticas y de transmitirlas hacia la gente, en unos puntos diferentes, no necesariamente siguiendo ciertas reglas, pero sí. Si nos montamos al arte moderno ya en el siglo XVII y XIX, fue una revolución muy importante en el arte. ¿Por qué lo digo? Porque ahí apareció varios movimientos, el impresionismo, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, que desafiaron mucho más las reglas que el Renacimiento, en los cuales digamos que también dejaron de lado como seguir ciertos lineamientos costumbristas, digámoslo así, y aplicar un poco perspectivas por un lado y experimentar nuevas formas de expresión. Si nos basamos en el impresionismo, donde se buscó, digamos, reflejar más, ¿sí?, los ambientes, los lugares, donde se dejó de pintar, porque de acuerdo a la historia, a lo largo de la historia, perdón, en el siglo XIX se reflejaban, digamos, solo ciertas personalidades importantes de la realeza, pero que con esto del arte moderno permitió poder reflejar otros acontecimientos y cosas de pronto que normalmente está el caso de Edvard Munch, donde utilizó mucho el arte impresionista, donde aplicó, digamos, de una manera en perspectiva y también surrealista su trabajo, y muchos otros, en este caso Claude Monet en el impresionismo, donde reflejó distintas ciertas perspectivas del paisaje y de la luz. Bien, nos pasamos ahora al arte contemporáneo, que es nuestra actualidad, que ha seguido evolucionando y aplicando con las nuevas técnicas del arte digital y el arte performance. Bien, las expresiones para todos, algunos ya las conocen, otros no. Está la pintura, que es una expresión antigua que ya lo mencioné anteriormente, donde refleja no solo personalidades, sino también retratos, paisajes y acontecimientos. También está la escultura, que tiene técnicas de modelado, talla y de acuerdo, bueno, a la preferencia de cada artista, a cada tamaño. Lo mismo la fotografía, que es algo mucho más actualizado, que revoluciona permitiendo captura de imágenes y explorando, digamos, no solamente por tomar una fotografía, sino también utilizarla para generar perspectivas o para generar emocional y experiencias. Y también el uso de perspectivas y combinación de luces o de efectos para a la hora de aplicar. Y también la creatividad, que son donde se fomentan las innovaciones y permite la experimentación y la imaginación. Ahora, si nos vamos a los años 60, hubo un cambio cultural bastante fuerte, ya que en ese entonces empezó un cambio, en esa época hubo un cambio subcultural del siglo XX, donde se desafió todo lo que ya hemos mencionado, desde el arte moderno, arte renacentista para abajo, donde nos mostraron nuevos elementos para la cultura popular de la época y la industrialización. Por ejemplo, una de las técnicas muy habladas es el pop art, que se originó, bueno, en los 50, pero que en los 60 se popularizó mucho, utilizando cosas de la cotidianidad y combinándolas con el marketing y la publicidad, y desafiando como esos parámetros tradicionales. Está el caso del artista Andy Warhol, que fueron figuras clave incorporando elementos en los cómics, que ahí fue donde también originó los cómics y los productos de consumo. También está el minimalismo, que es un movimiento que también se centralizó en la reducción de la forma de sus elementos básicos, aplicando formas geométricas simples y materiales de la industria de acero en ese momento. Está un ejemplo del artista Donald Judd, que son considerados también, que busca, digamos, encontrar los elementos necesarios para la obra. Aquí también nos muestra que a la hora de hacer la creación de obra hay que tener muy clara las ideas y los elementos a usar. Está el arte conceptual, que lo aprecio mucho, que prioriza las ideas y el proceso creativo, cuestionando un poco como el simple
del arte, pero sí aplicando una relación con el mundo real, haciendo distintas combinaciones. Está el caso de Joseph Kosuth, donde enfatizaron el concepto de forma, digamos, física, pero entonces a la hora de interpretarla usaron tanto el lenguaje visual, tanto como la escritura, a la hora de dar este concepto de acuerdo a la obra y al mensaje que quieren transmitir. El OVAR, que es otra de las técnicas que admiro, es una ilusión óptica y de ilusiones a la hora de, para el espectador o el observador, y generar una, digamos, una experiencia visual dinámica e interactiva. Están los happenings, o sea, los performances que se desarrollan, digamos, acompañados de la gente a la hora de crear las obras en espacios pueden ser públicos. Está un ejemplo de una artista que admiro mucho, que es María Teresa Incapié, donde usó en la Universidad Nacional de Colombia con el propósito de expresar, digamos, más que la familia o la cotidianidad, expresar lo que estaba pasando en ese entonces en el país, las situaciones de violencia, las situaciones de inseguridad y sobre todo el consumismo que se estaba en aumento en esos momentos y que hasta el día de hoy se mantiene. Y esta land art es una técnica que se usa directamente en campos abiertos o digamos en el medio ambiente, donde puedes crear directamente, combinar la obra con los paisajes a tu alrededor. La mayoría de elementos que se usan en este caso son las rocas o la tierra, y crear grandes instalaciones. ¿Qué es una instalación también? Una instalación es un espacio que te permite, pero tienes, como lo he mencionado anteriormente, tienes que estar clara la idea de qué quieres transmitir y tener en cuenta los límites de la expresión y aplicación de la técnica de acuerdo a los lineamientos. En este caso la instalación también es una expresión artística y también de creación, que por eso digo, hay que tener claras las ideas para poder adquirir los objetos y materiales de nuestra cotidianidad o cualquier objeto para crear una experiencia sensorial o conceptual en un espacio. Como lo mencioné anteriormente, está el caso también de Matrice Capié, también está el artista José Restrepo, en los cuales usa alimentos o frutas o vegetales para plasmar en sus obras situaciones que se vivieron de violencia en Colombia que caracterizan la obra y sus aspectos. Además, también se busca también que haya una interacción, entre ellas donde se puede tocar, caminar o experimentar con ellas. O también a veces se puede permitir que la gente participe y en estas cada una de las personas de acuerdo a sus criterios transforme la obra o la altere o simplemente la deja como está. Es muy importante también tenerlo en cuenta. También está el arte del espacio público donde puedes de cualquier forma aplicando las técnicas más o menos que he mencionado anteriormente y de acuerdo al contexto que le quieres dar, puede ser político, social o ambiental, donde puedes usar ese espacio para invitar a la reflexión y que la gente, habrá personas, porque lo he observado en algunos casos, pasarán de largo, pero mientras otras podrán apreciarla y seguramente cada una es la oportunidad perfecta para crear opiniones tanto positivas o como negativas. Y es muy importante también saber a qué público quiere uno llegar con estos trabajos o con cuál técnica quiere uno manejar y tener las ideas claras. Gracias por haberme escuchado. Un saludo para todos. Bendiciones.